Queridos amigos y amigas, mi nombre es Alexandra Zamora y una vez más te doy una cordial bienvenida a este canal y al estudio de Biblia del día de hoy. Hoy continuamos con el estudio en el libro Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 8. Hoy estaremos avanzando del verso 9 al verso 25. Una historia contada por el apóstol Lucas, que es el escritor del libro Hechos de los Apóstoles, en que nos narra cómo Felipe, producto de la persecución en Jerusalén, llega a Samaria con un propósito totalmente misionero, a predicar la palabra de Dios, a hablar de las buenas nuevas del Mesías. Y recibe una respuesta de parte de toda la población muy especial. Y dentro de esas personas está un hombre que se llama Simón, que es un hombre, un mago, que precisamente practica la hechicería. Entonces vamos hoy a explorar en el texto bíblico cuál es la postura de Dios ante este tema del ocultismo, la hechicería, la brujería, pero también estaremos aprendiendo sobre la obra misionera que realiza Felipe en este pueblo de Samaria, con los samaritanos, una raza híbrida, como estudiamos la vez pasada, de judíos y de gentiles, que había sido una región que había sido repoblada con personas de muchas naciones y por lo tanto, pues hay un multiculturalismo, si se quiere. Bueno, sin más, vamos a entrar al tema. Y te recuerdo suscribirte al canal si no lo has hecho. Dale un like a la campanita. Bueno, continuamos. Hechos de los Apóstoles. Y estamos acá en Hechos capítulo 8 de los versos 9 al 25. Y bueno, como una introducción, hacemos un pequeño repaso. Este es un libro que habla de los hechos del Espíritu Santo, aunque se llama Hechos de los Apóstoles, pero en realidad el contenido serían más los hechos del Espíritu Santo. Y el tema central del libro. Hubo una persecución, la palabra llegó a Samaria como producto de esa persecución, y Samaria es una cultura mixta, una raza judía y gentil que fue formada muchos años antes, cuando uno de los reinos de Israel fue llevado cautivo bajo un imperio, y de ahí surgió luego los samaritanos, que es el lugar donde Felipe está llegando y está predicando la palabra de Dios, está predicando el evangelio. Estos samaritanos, que eran uno de los dos reinos de Israel cuando fue llevado cautivo, pues dejaron a unos cuantos ahí en Samaria, pero luego repoblaron la tierra. Conversamos esto en el estudio pasado. Repoblaron la tierra, el mismo imperio repobló la tierra trayendo personas de otras nacionalidades, de otros grupos étnicos sería más bien. ¿Y qué resulta? Bueno, resulta esta cultura mezclada entre judíos, pero también gentiles, y esta cultura que incorpora muchas costumbres de todas esas naciones, y todas esas naciones eran paganas. La única nación en toda esa tierra que adoraba a un solo Dios era el pueblo de Israel. Todas las demás naciones adoraban muchos dioses, eran idólatras, eran paganos. Y esto va a tener una gran repercusión en el estudio de hoy, como lo vamos a ver. El mensaje de Felipe a los samaritanos era que Jesús, a quien habían matado y había resucitado en Jerusalén, era el Mesías que ellos esperaban. ¿Y por qué? Porque los samaritanos, a pesar de ser una raza híbrida, no era auténticamente judía, a pesar de todas estas mezclas, ellos esperaban al Mesías. Ustedes recordarán que cuando estudiamos el Evangelio de Juan, eh, Jesús fue y conversó ahí en un pozo con una mujer samaritana. Y ella entendía
el tema del Mesías. ¿Por qué? Porque ellos esperaban el Mesías. Entonces, es muy lindo ver este corazón de Dios. Sí, trae el Evangelio a Jerusalén. En cuanto inicia la persecución, el primer pueblo a donde envía a sus misioneros, en este caso a Felipe, es a Samaria, un pueblo que también lo estaba esperando. En el transcurso del libro de Hechos veremos cómo de aquí el Evangelio pasa a otros pueblos que son totalmente paganos y gentiles. Y ustedes van a disfrutar de un cambio tan interesante de cómo el Evangelio lo predican los apóstoles de cierta manera, usando ciertos fundamentos bíblicos del Antiguo Testamento, cuando están en Jerusalén, y van a ver los retos que encuentran los apóstoles a partir de aquí mismo en Samaria, que son diferentes de los que encontraban en Jerusalén. Y también van a ver que el mensaje es el mismo, pero los desafíos culturales de la región son totalmente diferentes. Entonces vamos a ver que surgen nuevos desafíos desde la perspectiva teológica, que los apóstoles tienen que enfrentar, respuestas que tienen que dar a necesidades que no existían en Jerusalén. Entonces se da un cambio muy interesante en los temas también que predican los apóstoles. Algunos de los temas principales en esta historia son el trabajo misionero de Felipe, como mencionaba anteriormente. Felipe viene de Jerusalén por causa de la persecución. Recordemos quién es Felipe. Felipe es uno de aquellos diáconos que colaboró en la distribución de la ayuda para las viudas de la diáspora. Luego otro tema es Samaria, que Samaria acá está recibiendo el Evangelio, aunque sabemos que Jesús ya estuvo acá conversando con la samaritana en el pozo y que la samaritana evangelizó también. Es un trabajo de evangelista. Fue y le comunicó a todo el pueblo que estaba conversando con el Mesías. Y eso hizo que vinieran a escuchar a Jesús. Entonces ya ella había hecho un trabajo de evangelista dentro de lo que los límites y la cultura androcéntrica le permitiría, desde luego. La hechicería y la magia, vamos a encontrar acá estos elementos de hechicería y magia que no estaban en Jerusalén, pero ahora van a aparecer. Y vamos a ver cómo los apóstoles empiezan a lidiar con estas temáticas. Y luego aparece un personaje con toda una temática, también una historia. De hecho, todo este texto que vamos a estudiar hoy es sobre Simón el Mago. Y los personajes principales en esta historia, Felipe, los samaritanos, las samaritanas, Simón el Mago, Pedro y Juan. Continuamos exactamente donde quedamos en el último estudio, en el verso 9 del capítulo 8 del libro Hechos de los Apóstoles. Y leo para ustedes. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Ya desde antes había en esa ciudad, o sea, mucho antes de que llegara Felipe, ya en la ciudad estaba Simón. Entonces, claro, nos surge una pregunta muy lógica: ¿quién es Simón? Bueno, Simón es el personaje central de esta historia y este verso nos va a hablar un poco del trasfondo de Simón. Era una persona eh, orgullosa, podemos verlo. Por lo tanto, sabemos que si era una persona orgullosa, sabemos que es una persona insegura, ¿verdad? Porque sabemos que el orgullo es una forma de cubrir la inseguridad. Practicaba la hechicería y tenía asombrado al pueblo. Hoy día a la hechicería se le puede llamar ilusionista, ¿verdad? Dando a entender que son trucos, que no hay nada verdaderamente satánico.
Y puede que algunas veces no haya nada satánico, puede que muchas veces esté combinado, pero en el caso que vamos a estudiar hoy, sí era satánico. Pero Simón está interesado en que se le creyera, en que se le considerara alguien grande, alguien importante. Nos decía el texto que se jactaba, pero además necesitaba ganar dinero con esto. Entonces, desgrajemos un poquito este verso que nos puede ilustrar sobre Simón. Jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería. Si aquí vemos la palabra jactándose, es de donde podemos tomar un poco para saber que había inseguridad en él, ya que él necesitaba alardear, necesitaba impresionar, necesitaba ese tipo de reconocimiento de parte de la gente, y sabemos que una persona, que todos tenemos un poquito de eso y hasta cierto punto es adecuado. Pero acá el historiador Lucas nos lo deja ver precisamente porque es un poquito más allá de lo que procede, la necesidad que él tiene de reconocimiento, Simón. Ahora, eh, nos habla también de que practicaba la hechicería. ¿Por qué Lucas? ¿Por qué tú crees que a Lucas le interesa que conozcamos esta historia? Es que estamos en un libro que nos narra la historia, el nacimiento de la iglesia. Y dentro de todo lo que sucedió, porque sabemos que no todo está condensado en el libro de Hechos, porque sucedieron muchas más cosas que no están en este libro, ¿por qué Lucas escogió la historia de Simón, el mago? Eso debe ser la respuesta que tú y yo encontremos hoy en este estudio. ¿Por qué escogió Simón el mago? ¿Qué es lo que Lucas quería que tú y yo aprendiéramos sobre este personaje? Entonces, hay dos fundamentos acá que podemos apreciar en este mismo verso. Eh, una parte que es emocional, que es el tema jactándose, ¿verdad? Eso tiene que ver con la parte emocional, y la parte espiritual, la hechicería. Entonces le da dos enfoques, Lucas, así muy desde el principio. La parte emocional, lo de jactarse, como decía anteriormente, tiene que ver con una persona insegura, tiene que ver con una persona que tiene baja autoestima. ¿Y por qué? Bueno, porque una persona con baja autoestima es la persona que necesita alardear, es la persona que necesita jactarse, es la persona que en nuestro lenguaje necesita echarse flores, es la persona que necesita ese tipo de reconocimiento, de alardear, etcétera. Y el ocultismo, porque la hechicería pertenece al mundo del ocultismo. El ocultismo es como una sombrilla que abarca todas esas artes negras, como se le llama, esa magia negra. Es importante que nosotros, cuando leamos la Biblia, tengamos esa capacidad de poder identificar los elementos que se van agregando a la historia, porque eso nos va a enriquecer. Y en este caso se agregan dos elementos importantes: la parte emocional de un ser humano y la parte espiritual también. Y en la parte espiritual nos revela que hay ocultismo. Autoestima, en términos muy generales, porque no es lo que queremos estudiar precisamente hoy, pero menciono, la autoestima es el sentimiento que tienen las personas hacia sí mismas, que puede ser tanto negativo como positivo. Entonces, la autoestima es cómo yo me autovaloro, cómo yo me veo, cómo yo me percibo, qué concepto tengo yo de mí misma, qué concepto tiene la persona de sí misma. Y dice que asombraba a la gente de Samaria. Siendo Samaria un pueblo que había sido expuesto a diferentes culturas paganas, es muy posible que las costumbres de estas culturas se habían mezclado con la fe en Dios. Entonces, se había hecho una sopa, sí, un poco de el judaísmo
Sí, y un poquito de cada una de las culturas que llegaron a vivir en Samaria como producto de la repoblación que había hecho el emperador asirio cuando se llevó cautivo a la mayoría para los terrenos de ellos, pero trajo y repobló esta tierra con ciudadanos de diferentes partes. Entonces, esta mezcla de creencias es muy posible que hubiese afectado a Samaria al punto de que muchas prácticas ya estuvieran incorporadas en la cultura, lo que no sucedió con el otro reino, el que vivía en Israel, porque recuerden que Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Samaria era el reino del norte, el reino del sur también fue llevado cautivo por los babilonios, como lo expliqué en un estudio anterior, pero ellos defendieron su cultura, defendieron sus leyes de Dios, y eso hizo que Jerusalén, que luego cuando el imperio babilónico los devolvió a Jerusalén, ellos pudieran mantener su fe y sus costumbres. En cambio, en Samaria no. En Samaria fue más vulnerable. Primero eran menos los que habían quedado en la tierra, porque lo que el rey asirio hizo fue llevarse a la mayoría. Y segundo, pues les trajo gente de muchas culturas. Y esta gente se fue casando, se fue relacionando, nacieron hijos y otras generaciones, y se fue perdiendo todas las costumbres y lo que Dios les había enseñado o Moisés les había enseñado en el Antiguo Testamento. Tal vez lo que toca aquí rescatar un poco es, es para nosotros hoy, es la importancia que tiene con la gente que nos juntamos, la importancia que tiene con quien nos casamos, la importancia que tiene cuánto de la cultura dejamos que permee nuestra vida y nuestra fe. Dios nunca nos mandó a salir del mundo. No es la intención de Dios, ni podríamos llevar el evangelio si nos aisláramos. Ese no es el propósito de Dios. Es que sigamos presentes donde estamos, pero que tengamos la capacidad, el discernimiento, el conocimiento que nos permita seguir viviendo, teniendo los amigos, compartiendo socialmente con nuestra familia, etcétera, pero estando muy claros de cuáles son las expectativas de Dios para nuestra vida, de cuál es el consejo de Dios para nuestra vida. Ven, Samaria no lo tuvo. Por eso hoy día, cuando no hay un buen discipulado, cuando el pueblo de Dios no tiene un buen fundamento bíblico, y con este borbandeo social tan interesante y tan intenso que estamos viviendo, y tantas horas que pasa un jovencito pegado al Instagram o a las redes sociales, que la gente ya no lee un libro, sino que ve una película en Netflix, pues lógicamente hay más vulnerabilidad y se va a ir diluyendo despacio o rápido la fe con que esas personas fueron criadas y formadas. ¿Ven la importancia que tiene? Porque Dios dice, recuerden este libro de la ley, mediten de día y de noche, oren, escuchen la palabra. La Biblia dice que la fe aumenta por la predicar, por el oír la palabra. O sea que ustedes, mientras están escuchando esta palabra, la fe de ustedes está siendo alimentada y va a aumentar. Y ustedes van a ver ese resultado cuando enfrenten un desafío. Y ustedes van a ver que van a tener una fe diferente a la que tenían hace un año, o hace 3 meses, o hace 3 años. Ustedes lo van a enfrentar diferente, porque la Biblia dice que la fe es aumentada a través de la predicación, del escuchar la palabra de Dios. Bueno, ahí les dejo eso para que continúen reflexionando. Entonces, pero esto no debe sorprendernos, este tema de lo que le pasó a Samaria. Pues aún en este siglo, nosotros también tenemos mucho ocultismo de muchas maneras. Tenemos astrología, tenemos adivinos, hay mezclas de diferentes religiones, etcétera. Y con la globalización eso ha aumentado muchísimo, porque antes lo que se practicaba en la India, que es un país hinduista, pues era algo que no llegaba aquí con la misma facilidad, pero ahora está aquí con mucha facilidad, llega, lo vemos, lo tenemos en el supermercado, está en nuestra casa, casi que eso no existía antes.
La globalización ayudó a esto, como también ha ayudado a que el evangelio llegue a todas estas personas. Porque con la globalización estas personas se han mudado a vivir a tu vecindario. Son oportunidades que Dios nos da para que nosotros podamos acercar a esas personas a Dios. Hoy mismo entonces vemos a muchas personas que creen en Dios y que se llaman a sí mismos cristianas, pero en realidad creen en la reencarnación, creen en el karma, creen en la otra vida. Y entonces tú dices, pero ¿y cómo vas a ser cristiano si el cristianismo habla de que Cristo murió por nosotros y una sola vez por todos nuestros pecados? Y la reencarnación habla de que tú mueres y vuelves a nacer en otra persona, vuelves a morir y vuelves a nacer en otra persona, y a través de la vida que llevas, en esa vida presente, pagas el karma, que sería el infierno, hasta que llegas a ser una persona iluminada, que es cuando llegas a ser parte del Brahma, de la conciencia universal. Sí, en el hinduismo no hay infierno, por ejemplo, no hay necesidad de que alguien muera por tus pecados, porque tú pagas tus pecados a través del karma. Bueno, no es el tema de hoy, pero hay mucha gente que dice, no, yo sí soy cristiana, pero sí, yo creo en la reencarnación. No, no puede ser. No puede ser, porque una contradice la otra. Una excluye la otra. Entonces no puede ser. Veamos algunos textos que nos hablan un poco de la brujería y de la hechicería en otros pasajes bíblicos. Dice Hechos 19:19, un buen número de los que practicaban la hechicería. Ah, entonces hay mucha gente. Esto es en el mismo libro de Hechos. Más adelante llegaremos y lo estudiaremos en detalle y solo lo vamos a leer. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Eso era un dineral. ¿Para qué lo puse aquí? Para que ustedes vean que había libros, había información. Y no crean que existían libros como los de hoy, ¿verdad? Eran pergaminos. Pero existía material escrito sobre brujería y dice que era muchísimo. Estamos hablando en el primer siglo. Entonces, ¿esto para qué? Para que nos ilumine, para que entendamos por qué vamos a encontrar en los próximos capítulos mucho caso de brujería y hechicería. ¿Por qué hay tanta liberación de demonios por los apóstoles? Y dicen liberaban de los demonios. Dice que Felipe liberaba de los demonios. Lo estudiamos al inicio del capítulo 8. Porque había mucha brujería, porque había mucha hechicería. Entonces había mucha persona también poseída por demonios. Y entonces usted dice, pero entonces, Alexandra, ¿estás insinuando que la brujería y la hechicería tiene que ver con los demonios? Claro, no estoy insinuando, estoy afirmando, la Biblia lo dice. Éxodo 7, ya desde el Antiguo Testamento. Imagínate que Éxodo es uno de los primeros 5 libros de la Biblia. Y en Éxodo 7:10 dice, Moisés y Aarón fueron a ver al faraón. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel estaba siendo liberado de la esclavitud en Egipto? Bueno, Aarón y Moisés fueron a hablar con faraón. Aarón tiró su vara al suelo por orden de Jehová ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en una serpiente. O sea, Dios le dio un poder a Aarón, Aarón el hermano de Moisés, estamos aquí en la dinámica de las 10 plagas, para ubicarles un poquito, y la vara de Aarón se convierte en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros y mediante sus artes secretas ocultismo, también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos tiró su vara al suelo y cada vara se convirtió en una serpiente. Ven cómo la hechicería existe desde el Antiguo Testamento y ven que sí hay poder y ven que es en contra del reino de Dios, porque aquí vemos una lucha de poderes. Moisés y Aarón, que están representando a Dios y libertando al pueblo de Israel de la esclavitud, y Faraón, que representa al enemigo y todos sus súbditos que están usando la hechicería. Entonces, ven cómo son fuerzas opuestas. O sea que cuando buscamos la brujería o la hechicería, estamos yendo a buscar ayuda al lado de las tinieblas. Y si no nos queda muy claro, veamos otro verso más. Deuteronomio 18:9.
Otro de los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, aquí está hablando de la tierra prometida, exactamente de la tierra donde Samaria está. Cuando entres a esa tierra, no aprendas las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, porque sacrificaban los niños. Nadie deberá practicar adivinación. La adivinación, el agorero, agorería, dice, o hechicería, y tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. Ahí está un desglose, un menú completo de lo que nosotros sabemos que existe hoy, ¿verdad? Todavía. Tal vez la forma ha cambiado. Cualquiera que practique esas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás intachable. Si lo quieren estudiar, estudienlo, porque yo no leo más. Ahí dicen más cosas sobre la hechicería y brujería. No leo más por un tema de tiempo. Y leamos este último, Isaías 8, 19. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Aquí el profeta Isaías está también refiriéndose a la temática de consultar, de orar a los muertos o de consultar a los muertos, o también está hablando de encantadores y de adivinos. El ocultismo, ¿qué significa? En palabras muy simples, porque no es el estudio de hoy, quizás algún día debería de hacer un estudio de este tipo, ¿verdad? Pero una definición corta y sencilla: traspasar las barreras espirituales establecidas por Dios. Es cuando yo no acepto lo que Dios ha querido revelar y trato de abrir unas cortinas para ver más allá de lo que Dios ha querido mostrar a la humanidad. Eso es ocultismo. Y para eso, pues lógicamente tienen que buscar la ayuda de alguien que les permita ver todo eso. Veamos algunas expresiones contemporáneas del ocultismo. Ya las leímos, las que existían antes. Veamos algunas de hoy. El chamán, les suena común, ¿verdad? El chamán. Hoy muchas personas te hablan del chamán. O sea, una persona que hace brujería, hechicería, adivinación, consulta a los muertos, a los espíritus, que entra en trance y que te trae respuestas, te ayuda con diferentes problemas, se vuelve tu guía espiritual inclusive. Y ya esto no es un tema de gente humilde, no, esto es también de gente letrada, de gente estudiada, porque hace muchos años la persona que iba a consultar por allá, el brujo, el hechicero, generalmente era gente más sencilla, y de hecho se hacía un poco escondida, había un poco de tabú. Hoy día no, hoy se consultan en público, se hacen las promociones en las redes sociales y la gente de inclusive lo ve como algo de estatus, ¿verdad? Como tener un personal trainer en el gimnasio. Ahora es el chamán también. El Reiki, que también lo conoce, ¿verdad? Que es ese tipo de imposición de manos que se hace donde se transmiten energías de una persona a la otra. El sound bath, que no sé si lo conoce, pero es también un poco de sonidos para llamar los espíritus y que por lo tanto tú puedes recibir
eso que los espíritus tienen para darte. La necromancia, que es el consultar a los muertos, llamar muertos para que aparezcan, para que hablen, para que me guíen, para que me muestren. El animismo es todo lo que hacían nuestros pueblos originales, solamente que ahora ha cambiado de modalidad. Todas las prácticas que de nuestros pueblos originales, de nuestros indios en Latinoamérica, pero el animismo existe en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, porque tenemos muchos grupos originales. Y luego la mezcla de religiones, que fue lo que mencionaba anteriormente. La gente mezcla un poquito de cristianismo con un poquito de hinduismo y también un poquito de shintoísmo y ahí hacen una mezclita y más o menos les queda eso como, como lo que sería la comida de infusión hoy día, ¿verdad? Que es un plátano maduro con un poco de sushi y no sé, y algunas especies aromáticas de Marruecos, ¿no? Entonces tenemos en la mesa un plato infusión. Bueno, más o menos es como eso mismo, nada más que a nivel espiritual. Otro, otro aspecto que tenemos es el del animismo. El animismo y algunas de las formas que usan para sanidad física y emocional. El animismo, ¿verdad? Que les hablaba, que es de nuestros pueblos originales, pero que ahora ya está en la ciudad y hay chamanes, ¿verdad? Que lo vienen y lo practican. Hoy estaba conversando, hoy o ayer, estaba conversando con una joven que es precisamente entrenadora en un gimnasio y ella me estaba contando que estaba muy malita, que había pasado con unos grandes dolores de estómago, etcétera, pero que ella sentía que se estaba limpiando de todas las contaminaciones y los espíritus y las cosas malas que ella había tomado a través de el cambo. Y yo le pregunté qué es el cambo. Entonces me explicó, el cambo, el chamán viene, ella va donde un chamán, y el chamán le quema una partecita aquí en el brazo, le quita la piel, la dermis, se la quema, pedacito, y ahí le pone una sustancia que el chamán preparó de unas ranas. Entonces, esa sustancia se la dejan por 20 minutos, luego se la remueven y después de ahí ella pasa 10, 15 días vomitando, yendo al baño, o sea, con unos dolores terribles. Dice, ¿qué pasó? Para ella, ahí ella se estaba limpiando. El bufo, que es más bien como fumado, que es un producto que les dan para fumar, y así los otros también son fumados y otros comidos, como el último, el psilocibina, que son hongos, unos honguitos, ella le llama con mucho cariño honguitos, entonces unos honguitos que se comen y el trabajo de esos hongos es poner a la persona a alucinar y luego de un trance en el que está siendo cuidada por el chamán, le pasa el trance más fuerte y durante los días siguientes seguirá viendo imágenes de las mismas que tuvo en el trance y debe de trabajar esas imágenes que le vienen. El trabajo de los hongos es con el niño interior. Le sana al niño interior todas las heridas de infancia. Entonces, podemos ver que Simón, el mago, sí, practicaba la hechicería, una hechicería de acuerdo a la época, tenía impresionada a toda su audiencia, lo seguiremos viendo en los siguientes versos, pero a ver, nosotros también en nuestro tiempo tenemos el ocultismo con diferentes expresiones, en diferentes maneras, y cada día más popular. Esta muchacha me cuenta de su chamán como algo muy normal, de hecho me lo recomendó. Entonces, eh, los tiempos han cambiado, pero el reino de las tinieblas y el reino de la luz siguen vigentes. Nada más que el reino de las tinieblas toma diferentes formas. Y saben que además, algo bien interesante es en la misma psicología. Yo estudié psicología, como ustedes saben, hace que en el 84, por allá. Y las técnicas y lo que yo aprendí es muy diferente.
de lo que aprenden hoy muchísimo en la psicología. No digo que todo el tiempo, ni que en todas las escuelas, pero en muchas. ¿Qué les parece si escuchamos a una joven estudiante de psicología que nos cuente unos dos o tres de las técnicas que se usan hoy en psicología para que tú puedas ver cómo hasta en la psicología ya están implementadas algunas técnicas que tienen muchas pinceladas de ocultismo? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí. Genial. Bueno, sí, yo quería brevemente compartirles tres prácticas que están bastante de moda ahorita en lo que es la psicología y para que ustedes vean, como doña Ale nos comentaba, cómo se va metiendo el ocultismo muchas veces hasta en lo que se cree que es bueno, ¿verdad? Y en lo que se cree que es ciencia. En lo primero que me gustaría comentarles son las constelaciones familiares, que me parece que en algún momento se los mencioné. Es muy importante que ustedes entiendan que esto no tiene una base científica. Siempre que se busque un terapeuta o se busque una ayuda con un profesional en psicología, es muy importante revisar que esa persona tenga base de lo que va a tratar con nosotros por la ética profesional, porque aquí en las constelaciones se puede perder un poco la ética profesional. Muchas veces no es ni siquiera llevado a cabo por un terapeuta, sino que por otras personas que están acostumbradas a hacerlo, inclusive coach, puede ser también una opción. Y aquí básicamente ellos tienen una expectativa o se basan mucho en lo que se llama el campo mórfico o el campo morfogénico, que básicamente es una idea esotérica. Y si nosotros nos vamos a buscar cuál es el significado de esotérico, dice que es algo que no se puede ver o entender claramente o que se puede relacionar con el ocultismo. Entonces, ellos utilizan esta idea de lo que es un campo mórfico como para decir que lo que se transmite en las constelaciones familiares es energía que va a salir de nuestro subconsciente y que se va a manifestar en las personas que están constelando. Ahorita, pues por temas de tiempo, no puedo entrar a grandes rasgos a explicarles qué son las constelaciones familiares, pero les dejo el dato para que ustedes lean un poquito y se den cuenta. Inclusive si ustedes buscan en YouTube, hay como bastante debate entre qué es magia, brujería, es una técnica certificada. Y pues si nosotros nos ponemos a ver un poquito los videos o estudiamos un poco, los terapeutas que la practican tienden a decir que no es magia ni es brujería, pero que de la forma que se practique podría ser peligroso. Entonces, que la persona no puede ir con ninguna intención o con ningún objetivo muy claro, porque eso podría dañar cómo se manifieste la sesión. Entonces, pues deja a la vista que no tiene base científica, ¿verdad? Y que pues lo que se está esperando no es como muy comprensible. También es muy importante entender que desde la parte ya de la psicología, desde la ciencia, puede significar una retraumatización para el paciente. ¿Por qué? Porque se viven experiencias que son muy dolorosas, muy cargadas emocionalmente y si no se lleva a cabo correctamente con un protocolo, pues la persona podría terminar peor de lo que empezó. Entonces, pues aquí hay mucha tela que cortar acerca de las constelaciones familiares, pero yo los invito a que revisen un poquito para que se den cuenta que sí podría ser de la parte del ocultismo y que tengan cuidado. Segundo, la lectura de las cartas del tarot en psicología. Y ustedes podrían decir, ay, no puedo creer que eso exista, y sí existe. No tiene una base científica sólida tampoco, pero viene desde los tiempos de Carl Jung, que él es un psicoanalista y empezaba a relacionar mucho los arqueotipos o los símbolos como con los de las cartas del tarot.
Entonces, para él, en el sentido que se utiliza, es como para interpretar más que todo las ideas del paciente y poderlo ayudar en ese sentido. Sin embargo, la lectura de las cartas está muy relacionada con la interpretación de los sueños. Y pues nosotros sabemos, y ya lo vimos con doña Ale anteriormente, que la lectura de cartas siempre se ha relacionado con lo que es la esotería y el ocultismo. Entonces, yo sí les diría, si ustedes ven o van a tratarse con un terapeuta que les va a leer las cartas del tarot en psicología, huyan, porque definitivamente no es algo bueno. Y como tercer punto, la hipnosis. La hipnosis clínica sí tiene una base científica para que ustedes lo sepan. Inclusive acá en Costa Rica el Colegio de Psicólogos da cursos de cómo hacer una hipnosis. Sin embargo, esta hipnosis se centra en tratar traumas de nuestra vida a nivel más que todo el subconsciente y de recuerdos que ya no tenemos presentes. Entonces es para ver qué pasó tal vez en la niñez de una persona que no se recuerda, ¿verdad? Y que se quiere saber. Eso lo avala científicamente la hipnosis. Sin embargo, hay prácticas de hipnosis que ya no son clínicas porque son para la revisión de vidas pasadas. Entonces le venden a la gente que le van a hacer una hipnosis para ver qué le pasó en una vida pasada y para que eso se pueda solucionar. Y eso está completamente desfasado de lo que nosotros como creyentes deberíamos de seguir porque es exactamente lo que doña Ale nos dijo anteriormente, es creer en la reencarnación. Entonces, si un terapeuta o una persona les dice que les va a aplicar una hipnosis para ver qué pasó en la vida pasada, ya nosotros pues nos podemos dar cuenta que no es algo bueno, ¿verdad? Que está relacionado con el ocultismo. Sin embargo, estas prácticas en psicología están siendo muy, muy comunes. Entonces nosotros vemos en las redes sociales cómo se ofrecen constelaciones familiares, inclusive diciéndole a la gente que forme grupos para poder constelar con mucha gente. La hipnosis ha estado súper de moda entre lo que se busca en psicología, porque la gente ahorita cree que es como el boom y es estar súper actualizado. Y pues la parte del tarot también, porque increíblemente las personas empiezan como con esa curiosidad de, ay, no, pero no creo que sea algo tan malo porque lo practica la psicología. Y al final, pues nos dejamos envolver por aspectos o por información que definitivamente no es de Dios. Entonces les dejo esos puntos ahí para que lo reflexionen y ojalá les sirva. Muchísimas gracias, querida Raquel. Excelente, Con mucho gusto. excelente. Gracias, mi amor, muchas gracias. Bueno, continuamos con este estudio que tan, tan deliciosamente Raquel nos ha ilustrado desde la perspectiva de la psicología. Porque yo creo que es importante que sepamos y que podamos discernir y que podamos entender cómo el ocultismo está metido en diferentes estratos, en diferentes niveles. Y de nuevo, esa mezcla de religiones, si tú conoces la palabra de Dios, te darías cuenta de que no puedes mezclar principios de una religión con la otra, porque no van y se contradice uno al otro. Pero lógicamente eso sucede porque las personas no conocen la palabra de Dios, son creyentes, pero no la conocen, porque si la conocieran entenderían que no pueden tener un pie en cada lado, porque no existe tal realidad. Continuamos con el estudio del texto bíblico. Dice, todos, en el verso 10, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención a quien es Simón y exclamaban, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. ¿Escuchan ustedes eso? O sea, él se hacía pasar como que el poder que él tenía era un poder que venía de Dios. ¿No se nos parece un poco al ocultismo nuestro?
Las personas generalmente no dicen que pertenecen a las tinieblas. Es más, yo creo que ni siquiera lo saben, muchos de ellos. Pero no es un poder que viene de Dios. No lo dice el texto bíblico. Él era un experto en magia, una combinación de conocimientos especiales y de ayuda satánica. Así que ahí tenemos para reflexionar. Los seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. O sea, los seguían. Él tenía seguidores, él era un líder en la comunidad de Samaria. Era como muy conocido, como muy popular, como que tenía un lugar ya dentro de la comunidad. Y por tercera vez nos lo está diciendo el texto, que además le atribuían esa magia a Dios. El verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué le creyeron? ¿Qué fue lo que creyeron? ¿Lo que Felipe pensaba? No. Quien anunciaba las buenas del reino de Dios. Cuando le creyeron lo que dijo sobre la salvación, sobre el Mesías, sobre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo, miren la relación entre el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Tanto hombres como mujeres se bautizaron. Sí, creyeron en Felipe. Entonces, el pero da una contraposición, ¿verdad? Venía diciendo, seguían a Simón, lo veneraban, lo reconocían, pero hay un cambio de dirección acá. Cuando creyeron en Felipe, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Qué predica Felipe? Felipe predica sobre el Mesías. Ese es el Evangelio. Esa es la palabra de Dios. Esas son las buenas noticias. Eso es evangelizar. Y conecta esta palabra, reino de Dios, la conecta con Jesucristo. Y nos da a revelar el texto que cuando él predica hay un hay un pero. Pero, ¿por qué? Porque hay un cambio. O sea, ponían los ojos en Simón el mago, pero ahora escucharon la verdad. Hay un cambio. Sí, porque cuando hablamos del reino de Dios tiene que darse una transformación. El reino de Dios viene con transformación. El evangelio no es una religión muerta. No es algo que se predica y no pasa nada. Cuando el evangelio es predicado en la forma correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, produce cambio. Produce cambio a nivel individual y ese cambio a nivel individual va a traer un cambio a nivel social en la comunidad. Cuando muchas personas de una misma comunidad siguen a Jesús, tiene que haber un cambio social. En una comunidad donde los delincuentes se vuelven a Cristo, pues los delincuentes dejan de ser delincuentes. Tiene que haber un cambio. Si no, el evangelio no ha llegado. Si no, esas personas no son creyentes. Si recibimos el evangelio es para que se dé un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra ciudad. Y claro, la pregunta para ti y para mí es, ¿se ha dado una transformación en tu vida? ¿Se ha dado una transformación en tu vida que ya está afectando a tu familia y a tus seres queridos? Aunque ellos no hayan llegado a Cristo, pero están viendo en ti ese cambio. Aunque muchas veces lo vas a ver en confrontaciones, más bien intenciones. No importa, es parte de lo que se tiene que dar antes de que las personas reconozcan su necesidad de arrepentimiento y de cambiar su estilo de vida. Tanto hombres como mujeres se bautizaban. Sí hay un cambio y ese cambio lo expresaron públicamente, se vio exteriormente. ¿Cómo? Con el bautismo. Sabemos que el bautismo en agua es una forma de decir exteriormente que tú interiormente has reconocido que Jesús es el Señor. Es un acto de obediencia. Estas personas no recibieron un curso de 2 años, ¿verdad? Para bautizarse en agua. No, creyeron y se bautizaron. Y esto es lo que la Biblia nos enseña. Claro que hay que entender lo que es creer, hay que entender la palabra de Dios, hay que entender lo que significa que me arrepentí, pero podemos ver que el bautismo es una expresión externa
de lo que sucedió internamente. Eso es el bautismo en agua. Y usted dirá, bueno, hay que esperar a estar como perfecto para bautizarse en agua, no pecar. Bueno, si todos esperáramos a estar perfectos, no había nadie bautizado, porque no hay nadie que pueda decir que dejó de pecar. Lo importante es que en la actitud de tu corazón estás caminando en la dirección de obedecer a Dios. Tanto hombres como mujeres. Quiero que retomemos eso, porque la verdad que para mí es muy importante como mujer que Lucas nos menciona a hombres como a mujeres, a pesar de que estamos en una cultura, como ustedes lo han visto en los estudios anteriores, donde se dice, y habían 5,000 hombres que se convirtieron, pero no menciona a las mujeres. Bueno, aquí encontramos que sí nos menciona a las mujeres. Y esos son detalles muy de Lucas, por cierto, y luego los vamos a ver también en Pablo. Recuerden que para Lucas decir esto y escribir esto era un poco progresista para la época, ¿verdad? Porque no, la mujer no existía, no se tomaba en cuenta y mucho menos escribirse de ella. El 13, Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes. Ok, Simón creyó, se bautizó y seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Simón tuvo la evidencia exterior que tiene un creyente, se bautizó en agua. Y Felipe parece que aceptó su conversión como sincera, ¿verdad? Eso es lo que nos deja ver el texto. Y continuaba con firmeza. El texto habla ahí con perseverancia. Continuaba como con firmeza, con perseverancia, con constancia, siguiendo a Felipe. O sea, él quería aprender más. Y además estaba asombrado de los grandes milagros y señales. ¿Por qué Simón se iba a asombrar de ver milagros y señales si él también tenía un poder? Y él también impresionaba a los demás con ese poder. Claro, porque estaba viendo un poder superior que el que él tenía. Estaba viendo cosas que él no podía hacer. El verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan. O sea que las noticias corrían con todo y que Samaria, Jerusalén estaba como a 2, 3 días de distancia caminando. Pero las noticias llegaron y ¿qué nos dice el texto? Que cuando se enteraron en Jerusalén, ¿quiénes? Los apóstoles. Porque aquí vemos mencionar a Pedro y Juan, pero estaban todos los apóstoles todavía en Jerusalén. Y dice que cuando se enteraron, les enviaron. La palabra enviaron es importante porque esa es la palabra que se usa para los misioneros. Es lo mismo que está haciendo Felipe. Sí, Felipe viene de Jerusalén a Samaria, un pueblo que no ha escuchado el Evangelio, y empieza a predicar el Evangelio. Y ahora Pedro y Juan son enviados por los apóstoles. O sea, el trabajo de Felipe tiene la venia del cuerpo oficial, de la autoridad que Dios ha dejado, que es la autoridad apostólica. Y además envían a Pedro y a Juan. La palabra enviar viene desde Abraham. Abraham fue enviado, Abraham fue sacado de su ciudad y enviado para ir a hacer un trabajo. ¿Sí? El tema de enviar, el tema de ir, el tema de hacer las misiones está en todo el compendio bíblico y como podemos ver está aquí también. ¿Y por qué lo menciono? Porque muchas veces nosotros nos quedamos con el Evangelio acá y no pensamos en todos los pueblos de la tierra donde todavía no ha llegado el Evangelio, donde todavía no hay un grupo de personas reunidas estudiando la Biblia como estamos nosotros hoy acá, porque todavía ni siquiera han escuchado. Y son millones de millones. Algún día hablaremos de las estadísticas mundiales de gente y grupos que todavía no han escuchado el Evangelio. Son millones de gente que nunca ha tenido una Biblia en su mano. Es más, hay montones de millones de personas que todavía no tienen la Biblia traducida en su propia lengua. O sea, no pueden conocer la Biblia porque no ha sido traducida en su lengua. O sea, que mueren cada día sin Cristo y sin la opción de conocer de Cristo.
Así que en este verso 14, las noticias llegaron. Habían aceptado la palabra de Dios. ¿Qué aceptaron? Las buenas noticias, la palabra de Dios. No fue la opinión de Felipe, ni los comentarios de Felipe, ni las historias personales de Felipe. Fue la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es la que es viva y eficaz, la que penetra, la que transforma en nuestra vida. Entonces ellos no solamente, cuando dice aquí aceptado, está hablando de mucho más allá de creer a nivel teórico, intelectual, así como que a mí me digan, ¿eso es rojo? Sí, claro, es rojo, yo lo creo. No, es mucho más que eso, es rojo y yo lo implemento, y yo lo creo y yo lo uso. ¿Ve? Es algo que hago mío. Estaban siguiendo los planes de Dios. La palabra es el centro de la actividad. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Quiénes son estos? Pedro y Juan. Llegaron y inmediatamente oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo. Cuando nos habla, cuando nos cuenta que recibieron al Espíritu Santo, claro, inmediatamente, ¿qué pensamos? No habían recibido el Espíritu Santo, pero habían creído en Jesús y habían sido bautizados en agua. ¿Sí? Son diferentes expresiones. Cuando una persona, ya lo he enseñado antes, pero lo repito por si alguna persona está escuchando esto por primera vez, cuando una persona cree en Jesús y toma la decisión de arrepentirse y de caminar con Cristo y de creer que Jesús murió en una cruz y resucitó entre los muertos por tus pecados y que eso te da vida eterna, cuando tú crees eso, inmediatamente el Espíritu Santo entra en ti y te sella. Eso es lo que dice la palabra en griego, te sella. O sea, a partir de ese momento tienes un sello que dice que eres propiedad de Dios. Luego te bautizas en agua. Pero el recibir al Espíritu Santo se refiere más al Pentecostés de ellos, a un Pentecostés para ellos. ¿Recuerdan el Pentecostés que estuvimos estudiando? Bueno, era una llenura diferente. Ahora, no que el Espíritu entra por partes, ya eso también lo enseñé con detalles, sino que la expresión, la fuerza, el poder que sale de ese Espíritu Santo que está dentro de ti es aún mayor. Y esto es lo que los apóstoles vienen y oran y entonces ellos lo reciben. Ahora, claro, uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué ellos vinieron y lo vemos aquí en el 16? Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces, ya tenían al Espíritu Santo, como lo dije antes, toda persona que cree tiene al Espíritu Santo. No se les vaya a hacer confusión. Estamos hablando aquí de una llenura del Espíritu Santo, de un bautismo del Espíritu Santo, que no es el bautismo en agua, que ya lo habían tenido también con Felipe. Es un bautismo del Espíritu Santo y encontramos que un ser humano puede recibir varios bautismos en su peregrinaje con Cristo, varios niveles de expresión, de potencia del Espíritu Santo en su vida. Porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo ven? Ahí está. Habían sido bautizados. La palabra bautizado significa sumergidos. Eso es lo que significa. Por eso cuando bautizamos en agua, sumergimos. Cuando la persona entra al agua, muere y se arrepiente, y cuando la persona sale, significa venir a la vida, resucitar con Cristo. Aquí podemos ver que ellos no habían tenido su Pentecostés. El verso 17, entonces, Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Claro, nos surge inmediatamente cómo que les impusieron las manos. O sea que para recibir el Espíritu Santo le tienen que imponer a uno las manos. Es un requisito. No, no es un requisito. Lo vamos a encontrar en muchos textos bíblicos y ustedes lo vieron en Pentecostés. Nadie le impuso la mano a los apóstoles en Pentecostés y el Espíritu descendió y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En este caso particular está dándose de esa manera porque así dio el Espíritu Santo a través de una imposición de manos.
que las manos se pueden imponer para una persona para orar, como también la sanidad puede llegar a la persona sin imponer manos. No es un requisito que tiene que ser siempre así. Es sí o no, como quieras, como te sientas cómodo. En este caso, así les dio Dios y así lo hicieron. Y recibieron al Espíritu Santo. Del verso 18, al ver Simón, opa, aparece Simón de nuevo, que mediante la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. También que íbamos, Simón, también que íbamos. Y mira con lo que está saliendo acá. Vamos a ver cómo le va a Simón con esta salida. Recuerden que ahí está Pedro y que Pedro tenía su carácter. Bueno, aquí podemos ver su trasfondo pagano. Aquí podemos ver, pues, que Simón es, a ver, Simón había creído en Jesús y Simón se había bautizado en agua. Y Simón posiblemente había recibido el Espíritu Santo porque está viéndolo. Ya él lo recibió ahí. Oraron por él. Pero miren que todavía sigue con esta actitud de pensar en dinero, en que puede comprar ese don. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento. Pueden ver como un creyente, una persona puede tener a Cristo en su vida y sin embargo ser un perfecto ignorante de los principios bíblicos. Ahora podemos ver por qué hay gente que va a la iglesia todos los domingos o todas las semanas y se dice creyente y sin embargo su forma de vivir es un desastre, peor que las que no creyentes, porque no tiene los fundamentos bíblicos. Por eso lo que tú estás haciendo es sacar el tiempo para estudiar la palabra aquí a profundidad, de enseñarle a tu cerebro, porque muchos de ustedes que hoy están escuchando posiblemente no son personas acostumbradas a leer mucho o a ir a la universidad. Entonces, este tipo de enseñanza expositiva, verso por verso, palabra por palabra, puede ser muchas veces cansado para algunas personas, pero estás haciendo un esfuerzo porque sabes que es lo que te conviene y porque quieres que tu cerebro reaprenda. Y está maravilloso. Porque cuando yo empecé a leer la Biblia, quiero contarte, hace más de 30 años que yo empecé en el camino de Jesucristo. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo no había leído una página cuando me estaba durmiendo y bostezaba, y yo era una lectora asidua. Leía libros, tragaba libros. Y sin embargo, cuando me ponía a leer la Biblia, no era ni una página cuando yo estaba durmiendo. Y sabes que cuando yo empecé a orar por primera vez en mi vida, yo tuve que poner uno de esos relojes de cocinar en la cocina y lo tuve que poner a 1 minuto porque después de 1 minuto no se me ocurría qué era lo que tenía que decirle a Dios. Y muchas veces repetía lo mismo porque yo veía que iba 30 segundos. Dios mío, dice, ¿qué más digo? ¿Pero qué más digo? Además de muchas gracias y qué bueno, y qué más digo. Y yo veía donde, y Dios decía, pero ¿cómo no se corre ese reloj, Dios mío? Y repetía lo mismo. Y así fui aumentando a 3 minutos, a 5, a 10, a 15, a 20, y cuando llegué a 1 hora, y dije, pero ¿cómo se me acabó el tiempo tan rápido si todavía ni siquiera he empezado a orar? Es un proceso. Y aquí encontramos a Simón que está entrando en ese proceso. Yo sé que muchos dicen, muchos teólogos dicen que Simón nunca se convirtió y que por eso salió con este domingo 7. Yo, que recuerdo frescamente cuando fui hace poquito, cuando fui inconversa y que lo tengo muy fresco en mi mente porque era súper mundana, yo como que entiendo un poquito a Simón y ustedes me disculpen si tengo gracia para con Simón, pero yo sí creo que Simón se convirtió, solamente que está en el proceso. Dice que les ofreció dinero. Sí, sí, fue un domingo 7. O sea, la sacó del estadio Simón, ¿verdad? O sea, ¿qué tiene que estar? ¿Cómo se le puede ofrecer dinero por un don de Dios? Claro, posiblemente él había ofrecido dinero por el don que tenía. Entonces dijo, bueno, aquí la cosa es pagando un poquito más, ¿no? Eh, pero bueno, le ofreció comprar la recetita a Pedro. Eh, y vemos cómo, vamos a ver que verdaderamente, como Pedro le contesta. Pero antes de entrar ahí, yo quisiera que estudiáramos este tema o que reflexionáramos un poquito más. O sea, cómo hay muchas personas que el poder de Dios lo quieren para su propio beneficio.
O sí, puede ser para hacer dinero o puede ser para tener mucha gente alrededor y sentirme muy alabado. Recordemos cuál es el trasfondo psicológico de Simón. ¿Recuerda? Que yo les dije que había una baja autoestima. Entonces, podría ser perfectamente que Simón y sus inconsistencias emocionales lo que está haciendo aquí es tratando de llenar eso y de decir, bueno, pero yo no puedo perder a la gente, yo no puedo perder los aplausos, o sea, yo eso lo necesito, pero mi autoestima para sentirme alguien. ¿Ven los problemas tan serios que pueden surgir cuando llega al púlpito un pastor, un predicador, un evangelista que viene con muchas inconsistencias en su ser interior, con problemas de baja autoestima? Todos esos abusos de poder que vemos en el púlpito, todos esos abusos que encontramos, todas esas manipulaciones desde el púlpito, todas esas personas que vienen de un extracto súper humilde y de un momento a otro la iglesia les crece a 10,000 y 15,000 y andan con unos zapatos de $1,500 bajándose de un carro con 5 guardaespaldas. Todo eso es producto de una inseguridad, de un trasfondo de inseguridad. Gente que viene de extractos muy humildes y que muchas veces no ha pasado por el proceso de que su carácter se ha formado cuando ya ha llegado a esas posiciones. ¿Ven lo peligroso que es poner a una persona que no ha sido trabajada por el Espíritu Santo en su carácter antes de ponerlo en una posición de autoridad? Yo sé que esto no es tema para todos nosotros, pero sé que aquí hay liderazgo escuchando y que para ustedes esto puede ser tema de reflexión. Una persona que llega a la iglesia, aunque tenga todos los dones y sea un excelente cantante, que tiene un récord en el mundo y un gran influencer, solo porque llegó y se hizo cristiano, no puede subir al altar a dirigir la adoración. Él tiene que pasar por el proceso de que el Espíritu de Dios molde su carácter, porque de lo contrario sube al púlpito con todo su equipaje. Y su equipaje muchas veces no es nada sano. Debemos de permitir, miren, Pedro se le apareció Jesús camino a Damasco. ¿Cuántos años después fue que Pedro empezó a predicar el Evangelio? Varios años, de acuerdo a la tradición y a la historia. Por lo menos pasó 8 años, Pablo, desde que conoció a Jesús hasta que empezó a predicar. Por lo menos 8 años. Sí, claro, con ese historial de Pablo necesitaba que el Señor lo hiciera de nuevo. Y muchos de nosotros necesitamos lo mismo. Entonces, las inconsistencias hay que trabajarlas también para que podamos ser vasos útiles para el Señor y no estorbemos en la obra y no nos hagamos daño. Aquí este señor estaba ofreciendo dinero. ¿Por qué? Porque tiene una historia que no ha sido trabajada por el Espíritu Santo. Fíjense que eso que él hizo se llegó a llamar la simonía. Significa comprar o vender los cargos o autoridades eclesiásticas. La simonía. Y esa palabra se origina precisamente de esta historia de Simón el Mago. Resulta que en la Edad Media los cristianos no aceptaban la práctica de la iglesia. En la Edad Media, la iglesia que estaba, la iglesia católica, tenía la práctica de comprar y vender cargos eclesiásticos. Y entonces los creyentes que no estaban de acuerdo con eso, le pusieron, en honor a Simón, le pusieron la simonía. Y de ahí surge el nombre que hoy existe. Se llama la simonía. Y no era raro que durante los siglos 9 y 10 que la gente intentara comprar posiciones religiosas en la iglesia para ganar estatus o influencia. Era muy común. Encontramos que estos fraudes o estas barbaridades de comprar posiciones en la iglesia o de comprar gracias, si se quiere, han existido y siguen existiendo hoy con diferentes formas. Hoy tal vez la gente no paga para que alguien lo ponga en una posición de liderazgo, no sé si todavía, pero sí puedo hablarles, por ejemplo, de que todavía mucha gente paga, por ejemplo, para que saquen a un ser querido del purgatorio, paga una misa. Y eso no está en la palabra de Dios. Eso es exactamente la simonía. O sea, usted paga por algo espiritual. Usted compra. Usted compra la salida de su familiar del purgatorio al cielo. No hay ningún texto bíblico que diga
que usted puede, con dinero, meter a una persona al cielo. No existe, no está ese texto bíblico. Es que ni siquiera está la palabra purgatorio para empezar. El texto bíblico dice que cuando morimos, ahí se acabaron los chances de un ser humano. ¿Por qué cree que nos esforzamos en las misiones? Si hubieran varios chances después, no tendríamos tanta urgencia de mandar misioneros por todo el mundo y hacer los esfuerzos que hacemos. Pero no solo los católicos tienen la simonía, nosotros los protestantes también. También tenemos de diferente forma, claro, se viste diferente, pero es lo mismo. Hay una cuestión que se llaman los pactos con Dios, que lo practican algunas iglesias, no todas, algunitas, por dicho que son algunitas, pero algunas de esas iglesias son mega iglesias, son las más grandes. ¿Por qué? ¿Por qué será? Será porque no tienen una buena doctrina, porque si no sabrían que eso no tiene fundamento bíblico. ¿Qué son estos pactos con Dios? En estas iglesias los creyentes cuando necesitan oración, desfilan con un sobrecito en la mano con dinero, con la cantidad en el sobre es de acuerdo a la petición que le voy a pedir a Dios. Pero entonces desfilan delante de su pastor o de su líder, le entregan el sobre a él y ahí están haciendo un pacto con Dios. Esa persona le está entregando dinero a Dios en las manos de su pastor o de su líder para que Dios le conteste una oración. Y se llama pacto con Dios. O sea, estás comprando a Dios, estás comprando para que Dios haga lo que tú necesitas que haga. Se llama los pactos de Dios y se realiza en varias iglesias. He escuchado y lo he visto y he quedado petrificada. Tanto más dinero el creyente ponga en el sobre, mayor posibilidad habrá de que Dios responda a su petición. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo pacto con los hombres. Pero Dios hizo pacto con los hombres, no los hombres con Dios. Nosotros no le hacemos pacto a Dios. Es Dios quien hace pacto con nosotros. Génesis 17:2. Dios hace pacto con Abraham. En Éxodo 24:36. Dios hace pacto con Moisés, con el pueblo a través de Moisés. En Génesis 28:20-22. Ese es el texto, precisamente. Voy a ver si lo tengo. No lo puse. Génesis 28, 20 y 22 es el texto que usan estas personas, estos líderes, estos pastores, para decirle al pueblo que tienen que creer en el pacto con Dios, para que el pueblo ponga esas cantidades de dinero a cambio de una respuesta de Dios. La oración no se vende. No hay ningún texto bíblico que diga eso. Y a Dios, lo que Dios quiere de nosotros es obediencia, no nuestro dinero. Ahora, este texto que ellos usan es un texto de Jacob. Jacob es de donde viene Israel. Resulta que Jacob había traicionado a su padre, le había robado la bendición a su hermano, andaba huyendo. Y cuando andaba huyendo, porque su hermano lo iba a matar por lo que le había hecho, la palabra Jacob, por cierto, significa tramposo, usurpador. Y dice que andaba huyendo, y en ese momento que andaba huyendo, dice que le dijo a Dios, dice el texto bíblico que le dijo a Dios, si tú me das todo lo que necesito, si tú me provees y me das todo lo que necesito y me proteges, entonces yo te voy a dar un 10% de mis dineros. Ese es el texto bíblico que usan estos líderes para ese fundamento. Pero si usted sigue leyendo el texto, en ninguna parte Dios le dice que está de acuerdo. En ninguna parte Dios acepta ese trato que le propone Jacob. Además, recordemos que Jacob hasta ese momento se llama Jacob, usurpador, traicionero, mentiroso. ¿Qué es lo que significa Jacob? Y después de esa experiencia, Jacob es que tiene un encuentro con Dios en el que Dios le toca la cadera y le quiebra algo en la cadera y le dice que es para que nunca se le olvide que él no puede seguir siendo así y de aquí en adelante se va a llamar Israel. Y de ahí en adelante Jacob cambia su forma de vivir. Pero es mucho después de haberle presentado a Dios ese pacto. Ese pacto se lo presenta cuando todavía Jacob, el usurpador, el traicionero, el mentiroso. Y de aquí en adelante que tiene ese encuentro con Jesús, se va a llamar Israel, que es de donde viene el pueblo de Israel. Entonces hay que estudiar el texto un poco más para que te des cuenta que no puedes llegar con un sobre
No tienes que llevar ningún sobre, solamente dile a Dios que te bendiga. Dios te va a bendecir porque te ama. Tú no tienes que pagarle a Dios. Ahora tú me dirás, Alexandra, pero si yo diezmo, dice la Biblia que Dios me bendice económicamente. Ah, eso sí, pero es totalmente diferente. Es porque Dios dijo, Dios hizo ese trato. Y Dios dice que cuando nosotros diezmamos, Él prosperará nuestra vida. Claro, porque vamos a dar el 10% para que su obra se extienda. Claro, pero es completamente diferente que esta propuesta del pacto que he leído que les están enseñando en algunas iglesias. El verso 19. Denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Ofrece dinero y pide ese poder. Él quería mantener su influencia. Él deseaba seguir usando ese poder para mantener la atención hacia él. ¿Ven lo que dice? Para que todos a quienes yo les imponga las manos. Sí, yo, ¿ven? El yoísmo ahí, para que todo él quería tener esa autoridad. Él necesitaba exaltar su ego. Cuando alguien necesita exaltar su ego, cuando tiene inconsistencias en su autoestima, cuando una persona es sana, contenta consigo misma, no necesita aparentar, no necesita impresionar, no necesita eso, porque está contenta, está realizada consigo misma. Además, el propósito del Espíritu Santo es exaltar a Dios, no exaltar a un ser humano. Entonces Dios no está interesado en que su poder lo tenga una persona que lo que quiere es exaltarse a sí misma. El verso 20, que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Se le enojó Pedro. Pedro no le explicó, venga, venga, Simón, que usted es un nuevo creyente, hablemos. No, Pedro se enojó. Además, discernió las intenciones de él. Pudo ver más allá que las palabras. Quería comprar el don de Dios. Y esa es una perspectiva de mucha gente. Tener el don de Dios para poder impresionar, para poder ganar dinero, para poder tener seguidores, etcétera. Pero así no funciona el reino de Dios. Usted no compra la entrada al cielo y tampoco la autoridad del Espíritu Santo. Ninguna de las celebridades, ninguno de los cantantes, ninguno de los futbolistas más famosos del mundo, de los influencers, puede comprar la entrada al cielo o tener la autoridad del Espíritu Santo si Dios no se la da. Y es por gracia. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Esto le dice Pedro. Simón tenía una intención insana. Y miren cómo Pedro se lo dice, no eres íntegro delante de Dios. Pedro tuvo discernimiento. Todos los que servimos a Dios debemos de examinarnos de tiempo en tiempo para ver si en nosotros hay deseos de fama, de poder o de dinero, como lo hubo en Simón. Esta es una tentación no solamente para alguien que comienza a dar sus primeros pasos como Simón. Esta es una tentación que también la vivimos los que tenemos años predicando la palabra, sobre todo cuando hay muchos aplausos, cuando hay mucha gente, cuando hay mucho reconocimiento público. Podemos en algún momento olvidar que es la gracia de Dios en nosotros y no nosotros. Y esto hay que examinarse de tiempo en tiempo para volver a poner los piecitos en tierra. Miren lo que le dice Pedro. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. O sea, arrepiéntete. Simón es llamado entonces al arrepentimiento por Pedro. Veamos qué dice. Continúa Pedro. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. O sea, Pedro puede ver aquí amargura. Pedro puede ver aquí esclavitud, prisionero del dinero, la amargura por sus inseguridades, por sus rollos no resueltos. Aquí Pedro le da
toda una impresión diagnóstica de psicología y muy acertada, de amargura. Tienes una enfermedad en el alma. Si continúas así, serás esclavo de esta amargura. Este texto se refiere entonces a inconsistencias en su personalidad. Siempre vas a desear lo que va en contra de la voluntad de Dios, le está diciendo. Siempre desearás el don que tienen los demás. Buscarás tu beneficio por encima de la ética. Es importante que busquemos la sanidad emocional para que no nos estorbe en nuestro crecimiento espiritual y nuestro servicio a Dios. El 24. Rueguen al Señor por mí, contesta Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Pueden ver de nuevo, Simón no dice, sí, tienes razón, me arrepiento, ¿cómo se me ocurrió? No, él está preocupado por las consecuencias, no porque se está arrepintiendo. Además, Pedro le acaba de decir que ore y se arrepienta. Él no está orando, está diciendo, ustedes oren por mí, para que no suceda nada de lo que han dicho. O sea, para no tener las consecuencias. Claro, un poco entendible también es alguien que empieza a caminar con Jesús, tiene temor. Eso podría dársele a favor, porque el temor, pues es bueno. Está creyendo que Dios existe y que pueden haber consecuencias por su necedad. Pero sí, él no se arrepiente, como podemos ver. Pide que oren por él. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. De paso, predicaron las buenas nuevas en muchas poblaciones de los samaritanos. Entonces, Pedro y Juan se regresan a Jerusalén. Y usted dirá, pero tuvieron que venir ellos para que fueran bautizados en el Espíritu Santo. Claro, es toda una representación de reconciliación. Samaria y Jerusalén no tenían buenas relaciones, había tensión, ni siquiera se hablaban, ni siquiera compartían, ni siquiera se cruzaban la calle. Que los apóstoles judíos vinieran a Samaria, impusieran las manos, estamos hablando de reconciliación también entre estos dos pueblos que eran el pueblo de Dios y que por diferentes razones de la vida habían sido separados por muchos años. Ahora, dice que cuando se regresan ya de vuelta a Jerusalén, ¿qué hacen? Ya en el camino, de paso, predicaron las buenas noticias en muchas poblaciones de los samaritanos. Sí, el evangelio en el camino. Es en el camino donde vamos dejando la semillita de la palabra de Dios. No era una predicación formal en un lugar, era una predicación en el camino, que es a la que tú y yo somos llamados. Y que el Espíritu de Dios continúe iluminándonos para poder ver cómo la misión de Dios se extiende, cómo Felipe, un misionero, que es sacado por el Espíritu Santo de Jerusalén y llevado a un pueblo que no ha escuchado las buenas noticias. Y ahora, ¿cómo vemos que Pedro y Juan, ya cuando regresan, continúan predicando en el camino la palabra de Dios? Que es el llamado que tenemos todos nosotros, no solo los Pedros y los Juanes, no solo los apóstoles y los pastores, que tiene toda la iglesia. Predicar en el camino, en la calle, en la universidad, en la escuela. Es una predicación no formal. Es un hablar de Jesús de manera espontánea, en donde Dios nos dé la oportunidad. Y recordamos de nuevo el contenido de esta enseñanza hoy. Cuidado con la brujería, cuidado con la hechicería. Y si la has practicado, y si has abierto pacto con las tinieblas, buscando respuestas, buscando conversar con alguien que amas y que ya murió, si has buscado porque has pasado una crisis económica y creíste que ahí podrías tener ayuda, por las razones que sea, yo te invito a que dejes de hacer, a que pienses y evalúes y dejes de hacerlo, porque verdaderamente no es la voluntad del Señor de ninguna manera que nosotros estemos haciendo
buscando el reino de las tinieblas. A Dios le interesa que nosotros lo busquemos a Él y Él nos va a dar la respuesta. Y si lo has hecho, pues ahí donde estás, para y di, yo renuncio a todo esto. Yo no lo vuelvo a buscar más. Yo voy a buscar respuesta en Dios. Y de Dios voy a recibir la sabiduría y voy a recibir el poder y voy a recibir la provisión que yo estoy necesitando para enfrentar estos retos de mi vida. Y si eres un creyente que no ha practicado la hechicería y la brujería, entonces medita y reflexiona en el ir por el camino, predicando informalmente la palabra de Dios en todos los espacios que Dios te permita. Que Dios continúe ayudándote, dándote ideas, creatividad y esa gracia del Espíritu de Dios para que puedas continuar siendo un testimonio, siendo sal en tu comunidad y luz para los que todavía no pueden ver. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.